Hola queridos amigos, nuevamente con ustedes, su doctor Tigre, ya saben, el que ronca en esta negra noche neoliberal. Hoy hablaremos sobre lo que son mañana las elecciones en Colombia. Yo personalmente espero que gane Petro, y la razón por la que espero que gane Petro es porque Uribe, que ha estado vinculado con el paramilitarismo y que ha estado vinculado con la violencia en Colombia, ese candidato tiene un candidato que es su favorito y claro, al mismo tiempo es su títere, porque él es el senador más votado en la historia de Colombia. ¿Cómo es que los colombianos votaban por Uribe? Hay que entender lo que pasa en Colombia. En Colombia es un país donde los medios de comunicación realmente son el poder. RCN, Todelar, son los dueños de ese país. Y aquí vale señalar que el manejo informático tiene una gran, pero gran importancia. En Colombia se vive y se ha vivido desde el comienzo del siglo XIX prácticamente, porque llegó la guerra de la independencia, luego en el siglo XX y ahora en el siglo XXI, etapas de una guerra continua. Se dice que a los colombianos les gusta la guerra. Es lo que el mismo Uribe lo percibe. Cuando en Colombia se producen desplazamientos masivos, por ejemplo con el Plan Colombia, ningún país de América Latina se atrevió a decir lo que le dicen a Venezuela. Fue unirse en el Grupo de Lima y todos en contra del país que es víctima de una agresión externa. Estados Unidos es un agresor externo. Entonces, en ese caso, como es el agresor Estados Unidos, no existe un Grupo de Lima que trate de resolver la situación dramática de los venezolanos, que es lo que quiere el Grupo de Lima. Cuando sucedía eso en Colombia y había una situación dramática, nadie se reunía. Y cuando sucedió la situación dramática en Ecuador, en que salieron casi 4 millones de personas de este país, nadie dijo nada. No, los gobiernos no estaban mal. Es que, claro, el gobierno era pro-norteamericano y en ese momento, este gobierno pro-norteamericano lo que procuraba era la dolarización de Ecuador y sacarlo a como de lugar, seguir trufando la derecha en Ecuador. Entonces, esta es la historia. Cuando el gobierno no es de la simpatía norteamericana, se unen todos los países que son los, como se dice, los mensajeros, los correos, los guardaespaldas de la política norteamericana y corren a atacar al país que está en contra. En México hay una masacre dentro de México. Es una masacre, es una guerra civil prácticamente de de las mafias contra el pueblo. Y el ejército involucrado ahí en desapariciones, la policía también, la policía más corrupta del mundo, el ejército más corrupto del mundo, pero no, ahí no pasa nada. Ahí no se reúnen todos los países de América Latina que ven cómo sus gentes que tratan de llegar a Estados Unidos en México son secuestradas, son asesinadas, muertas. Hemos tenido ecuatorianos que han ido a morir allá en Tamaulipas. ¿Cómo es eso? ¿Por qué no se unen entonces todos los países de América Latina? Hoy, Colombia, que es prácticamente el mayor amigo de los Estados Unidos, es decir, el mayor traidor de Sudamérica. No es que estoy en contra de los Estados Unidos, estoy en contra de los traidores, comenzando por el presidente de Ecuador. Estoy en contra de los países traidores, como por ejemplo Colombia. Colombia, en lugar de ser un país que ha luchado por la unificación de Sudamérica, lo hizo cuando hizo UNASUR. Hoy ya se ha separado de UNASUR y es uno de los mayores activistas en contra de UNASUR. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Colombia vive lo que vive su miseria humana. La miseria humana de Colombia ya no tiene cómo ocultarse. Mostrar el pasaporte colombiano en cualquier parte del mundo, incluido en Ecuador, ya no es sino un acto de vergüenza. Los colombianos la pasan mal. Mostrar su pasaporte ya les da vergüenza. Ser un rico colombiano en cualquier parte del mundo es ser un individuo sospechoso.
Ser un individuo sospechoso, por más buen empresario que sea, por más que digan que tienen la cara limpia, es un problema. Y hoy Colombia tiene que ir a votar. Y de seguro, los colombianos, como ya es, como están inducidos, como ya están educados, están formados para seguir y mantener una guerra civil perpetua, la guerra interminable de América Latina, pues volverán a votar por la derecha. Y triunfará la derecha. Y nosotros los ecuatorianos sí tenemos que decir lo mismo que siempre hemos dicho, que somos desgraciados porque estamos lejos de Dios y cerca de Colombia. Y los mexicanos tienen que decir también que viven su desgracia porque están lejos de Dios y cerca de Estados Unidos. Estos son los dramas que vivimos en América Latina. Es indudable que a Venezuela le ha ido mal. ¿Por qué a Venezuela le ha ido mal? Porque Venezuela era el país, la principal colonia y más rentable colonia norteamericana que tenían en Sudamérica. Les llenaba de petróleo. Todos los ricos venezolanos no vivían en Venezuela, pues Miami nace y Panamá nace de la plata venezolana. Se hacen con la plata venezolana. Se construyen Miami y Panamá con plata de Venezuela. El dinero de los venezolanos no se invirtió nunca en Venezuela. Se invirtió en Miami y en Panamá. Allá fueron a parar todos los ricos de venezolanos. Hoy Venezuela no sabe ni cómo producir un pan, no sabe cómo producir su tierra, no sabe qué hacer, porque nunca se preocuparon en desarrollar una agricultura que les permita ser sustentables cuando vaya crisis. Vivieron siempre del petróleo y ahora que Estados Unidos les tiene como se ha convertido en el mayor productor de petróleo del mundo, con 10 millones y medio de barriles, superando a Rusia, que era el mayor productor de petróleo del mundo, gracias a que tienen una nueva tecnología. Pues Venezuela vive con 1,5 millones de barriles, que apenas de esos 600.000 realmente es lo que pueden exportar. Y esos 600.000, que es apenas el doble que lo que produce Ecuador, tiene que servirles para mantener un país que es prácticamente el doble de la población ecuatoriana. Pero Venezuela es uno de los países más grandes del mundo. Es uno de los países más grandes de Sudamérica. Si analizamos cuáles son los países más grandes del mundo, después de Rusia, le sigue Canadá, Estados Unidos, China, Brasil, India, y luego vienen todos los sudamericanos: Colombia, Perú, Venezuela, Argentina. Entonces, estamos hablando de un país enorme, pero no es un país sin desiertos, con una gran riqueza, con un enorme río, el río Orinoco, que da también al Amazonas, que tiene afluentes enormes que van al Amazonas, como el Río Negro. Y entonces, ¿qué diablos pasa? ¿Cómo el país más rico de América del Sur vive una miseria? Esta miseria se la quieren culpar a un presidente. No es un presidente, señores. Esta miseria que viven no es culpa de un presidente ni una fórmula. La miseria y el problema de Venezuela, que es un real problema, que lo vivimos aquí en Ecuador. Yo trabajo con gente venezolana, yo les doy atención gratis a los venezolanos que llegan a Ecuador, aquí en Quito, y vivo y sé lo que están pasando. Eso de tener que abandonar sus hijos, su familia, dejarlo todo para venir acá, a tratar de encontrar lo que en Venezuela no hay: un papel higiénico, una pasta dental, algo para medicinas. Eso es terrible. Ya lo viví yo cuando me fui a ver el fin de la Unión Soviética, y lo vivió Chile cuando tuvo el fin de Pinochet. Estas guerras de abastecimiento, estas guerras mediáticas, son realmente dolorosas, terribles, depredadoras. Pero entonces Colombia, que es el vecino de Venezuela, hoy recibe a un montón de venezolanos. Pero sin embargo, esta semana he tenido una venezolana que ha tenido que coserle yo la ceja, de sacarle los puntos de la ceja, perdón, porque fue atacada y estaba lesionada, le habían fracturado la ceja. En Colombia le fracturaron y le hirieron. Cuando le saqué, le habían cosido con hilo, y con hilo de coser, no con hilo de sutura y no con agujas de sutura. ¿Por qué? Porque era venezolano y no le querían atender en Colombia. Los colombianos tienen
en sus manos hoy día la mayor cantidad de prostitutas que necesitaban, la mayor cantidad de gente, y por supuesto, no le va a faltar al narcotráfico colombiano quien les ayude a vender su producto, quien les ayude a producir cocaína. Esto es lo que ha sembrado la guerra de Estados Unidos contra Venezuela. Es una guerra de aislamiento como la que la llevan contra Cuba y la han llevado, pero la ventaja que tiene Venezuela respecto a Cuba es que Venezuela ya tiene la experiencia de Cuba y tiene la asesoría de Cuba, y Cuba ha resistido desde 1959 la guerra contra los Estados Unidos, es decir, va a cumplir 50 años, perdón, más, 70 años de guerra. En este momento va a cumplir 60 años, porque 59 al 2009 son 50 años, más al 2019 son 60 años de resistencia. Entonces, la resistencia cubana está alimentando la resistencia venezolana. Pero lo que pasa en Colombia es completamente diferente. Colombia es el país de la miseria humana. Puede tener grandes escritores, grandes pintores, todo lo que ustedes quieran. Pero exporta violencia, exporta narcotráfico, exporta cocaína, exporta sicariato. Nosotros en Ecuador vivimos el sicariato colombiano. Aquí se llaman gota a gota. Exportan lavadores de dinero. ¿Eh? Eso es lo que es Colombia. La lucha contra Colombia que ha llevado a esta situación es patética. El país más rico de América Latina indudablemente ha sido siempre Colombia. No tiene desiertos, tiene salida al Pacífico y al Atlántico, tiene dos enormes ríos en la serranía, tiene el Amazonas. ¿Qué más quieren? Tienen el Pacífico, el Atlántico y en todo verde, el más rico, es uno de los países más biodiversos del mundo. Y es un país con una gran calidad humana, de gente. ¿Dónde está entonces que se deterioró? ¿Cómo es que llegamos a ser productores con los colombianos? ¿Cómo es que llegamos a ser los mayores productores del inframundo del delito? Porque simplemente siempre fueron serviles. Desde que Estados Unidos les pisó el poncho y les quitó Panamá, no han podido levantar la cabeza. Ahora tienen 12 bases militares de ellos. Y no es que les estoy invitando a que se vayan contra Estados Unidos y le armen la guerra. Les estoy diciendo que los serviles, que son los ricachones de Colombia, que ya vienen, son castas que vienen desde la época de la colonia, tienen un día que abandonar eso. Tienen un día que dejar eso. Porque de no, el mismo pueblo colombiano se va a levantar contra ellos. Y lo peligroso es que si el pueblo colombiano, todo el pueblo colombiano se levanta, la cosa va a ser muy grave, y va a ser muy grave para toda América Latina. Estas elecciones esperemos que gane Petro, porque Petro va por lo menos a canalizar las energías de Colombia en otra dirección. Ya no puede ser la canalización de las energías de Colombia para tener los más ricos de Sudamérica, los más sabidos de Sudamérica, los mayores traficantes de droga de Sudamérica, los mayores sicarios de Sudamérica. Ya, eso tiene que acabar. Eso tiene que terminar en alguna parte.